Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muy contento de poder estar esta mañana con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, esta porción que hemos empezado a escudriñar el domingo pasado en esta serie que hemos titulado El descanso para el alma. Y acompáñeme por favor en esta segunda parte. Dice así la palabra del Señor: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los escondidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acompáñeme por favor en una oración. Señor amado, te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa que tú nos regalas, Señor. Gracias porque se ha renovado para con nosotros tu misericordia, Señor. Y hoy estamos, Señor, aquí escuchando tu palabra, escudriñando tu palabra, Señor. Y en esta hora, Padre bueno, yo me acerco a ti, Señor amado, con corazón, Señor, constrito y humillado delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que seas tú, Señor, perdonando, Señor, nuestras ofensas, Señor, nuestras faltas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, en esta hora, Señor amado, yo te suplico que seas tú, Señor, hablándonos de corazón a corazón. Yo reconozco, Señor, que sin ti nada soy y nada puedo hacer. Por eso en esta hora, Señor, me entrego en tus manos, Señor, para ser instrumento útil en tus manos, Señor amado. Padre, te lo pido, Señor, y te agradezco, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. El anterior domingo estuvimos desarrollando la primera parte, contextualizando el tema y haciendo la introducción de este tema que mencionábamos. Es un tema muy importante en nuestras vidas como creyentes, un tema que encierra mucha sabiduría, un tema que el Señor le presenta a sus discípulos con mucho regocijo, dice la palabra del Señor. Y es muy precioso poder ver esta descripción que nos hace Lucas. Acompáñeme, vamos a recordarlo, vamos a recordar el pasaje. Dice Lucas capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muy bien, hemos aprendido el anterior domingo, establecimos conceptos, vamos a decir así, algunas definiciones que nos permitan tener la base para seguir desarrollando este tema que nos está ocupando, un tema muy precioso. Lo primero que quisiera solamente recordar para tenerlo como base de lo que hemos aprendido el anterior domingo, mencionábamos de que el Señor en este texto que la palabra del Señor nos está presentando, en esta historia, este escenario, en primera instancia tenía una relación directa con los escribas
y con los fariseos y con los intérpretes de la ley. Y a ellos el Señor les estaba mencionando, se estaba refiriendo a ellos como los sabios e inteligentes, entendidos de aquel tiempo. Pero el Señor dice, alabando al Señor, le dice al Padre de que le alababa porque había escondido estas cosas. Esto que nosotros vamos a empezar a entender y a desarrollar, había quedado escondido a los sabios, a los inteligentes, a los entendidos, y les había sido revelado a los niños. Y habíamos mencionado como una de las características de un niño, y es que el niño puede ser feliz, decíamos, puede disfrutar de la vida de una manera muy sencilla, con cosas sencillas. Permítanme adicionar lo siguiente y decir de que un niño tiene un corazón dispuesto a aprender. Es como una esponja que está presta a poder absorber todo lo que está a su alrededor. Un niño está, vamos a decirlo de esta manera, tiene las condiciones necesarias para poder recibir nueva instrucción, nuevo conocimiento, y su corazón está muy dispuesto a aprender. Permítame decir algo más. Un niño tiene una característica muy especial también, y es que un niño confía. Cuando conoce a Dios, confía en Dios. Un niño, aún sin tener, vamos a decir así, la bendición de conocer al Señor, confía aún en sus padres y descansa en sus padres. Si es que él no conociera a Dios, tiene esa característica el niño en su naturaleza de cómo Dios creó a los niños, cómo Dios nos diseñó en ese caminar. Y el Señor dice, realmente tú les revelaste a los niños todas estas cosas. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Verso 28, habíamos mencionado 3 proposiciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quisiera ahora en esta segunda parte ser mucho más intenso, más enfocado en nuestro tema, en el título que hemos puesto, el descanso para el alma. Y dice aquí la palabra del Señor, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy, dice, manso y humilde de corazón, y hallaréis del descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en ese escenario en el que el Señor se encontraba desarrollando este tema? Todos los que estaban ahí tenían sus corazones trabajados y cargados. Eso es lo que nos está mencionando la palabra del Señor. Y el Señor les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Permítame recordar cómo fue que definimos esa expresión trabajados. Dijimos, son aquellos que aceptando un yugo equivocado, una escuela para la vida, con principios y valores incorrectos, con la esperanza de alcanzar la felicidad, se encuentran lejos de ella, totalmente cargados del equipaje incorrecto e innecesario. Habíamos mencionado de que en el caminar nuestro, cada persona abraza una escuela de la vida. Eso quiere decir, mi amado hermano, una cosmovisión, si usted quiere verlo así, los principios que están definiendo tus actitudes y tus decisiones, de tal manera que, les decía yo el anterior domingo, no podemos decir nosotros, yo no tengo ninguna escuela, la verdad que yo camino nomás así como me va tincando, digamos, ¿no? No, cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, vivimos de acuerdo a una escuela de la vida. Y aquí la palabra del Señor, cuando el Señor les dice a sus discípulos, llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Permítame recordar estos conceptos muy rápidamente para empezar a caminar en esta segunda parte, que es importante entender. En la vida, yo no puedo decir, yo no quiero tener ningún yugo y ninguna carga, nada, no. Usted va a elegir. Cuando dice aquí la palabra del Señor, la expresión de yugo era una expresión rabínica, habíamos aprendido, que tenía que ver con aceptar a un maestro y las enseñanzas de ese maestro, y yo comprometerme con esas enseñanzas para aplicarlas en mi vida. Entonces, cuando el Señor dice, porque mi yugo es fácil, el Señor está diciendo muy bien, en mi escuela, la palabra fácil aquí se puede traducir también como disfrutable. Y aquí dice, porque en mi escuela, quiere decir, los principios que yo te voy a dar son de vida eterna, son de vida en abundancia. Quiere decir que son realmente para disfrutar de la vida. Y dice la palabra del Señor, y ligera es mi carga. Esto significa que los principios que yo voy a aplicar en mi vida no son una pesada carga para mi camino, para mi caminar, sino que son justamente el equipaje que yo necesito. Permítame armonizar un poquito esto que estamos hablando, nos va a ayudar bastante. Acompáñenme por favor, Lucas capítulo 10, verso 38. Dice así la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba, dígale al que está a su lado, se preocupaba con muchos quehaceres. Estaba trabajada y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta porción de la escritura está muy armonizada con esto que estamos viendo nosotros. Aquí ya vemos un escenario de dos hermanas que están representando justamente esto que el Señor nos está mostrando y enseñando. Una de ellas se encontraba trabajada y cargada, y la otra había entendido el orden de prioridades, voy a decir así. Por eso dice la palabra del Señor aquí en el verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es importante, mi amado hermano, que nosotros logremos discernir. Mire usted, hay una línea muy delgada. Marta se encontraba sirviendo al Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor: no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Podría decirle, hermano querido, hermana querida, que aún nosotros sirviendo en el ministerio, siendo pastores, líderes, ancianos de la iglesia, participando en cualquiera de los ministerios, podemos estar sirviendo en la casa del Señor, sirviendo al Señor, pero no estar, voy a decir, en comunión con el Señor. Y esto es lo que le estaba aconteciendo a Marta. Marta se encontraba, dice la palabra del Señor, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Mire, yo como pastor podría preocuparme con muchos quehaceres que tienen que ver con el servicio al Señor y confundir las cosas. Y voy a decir algo, mi amado hermano, es que se tiene que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y eso en un momento voy a tratar de explicarlo. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? ¿Qué nos está mostrando la palabra del Señor? Es muy fácil
que yo me pueda confundir, que pueda turbarse mi alma y empezar a tomar decisiones que me van a apartar al final de cuentas del Señor y yo no darme cuenta. En algunas traducciones la palabra del Señor dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Esa palabra se preocupaba, la traducen también, se distraía. ¿Qué quiere decir? Yo puedo, mis amados hermanos, distraerse quiere decir perder el enfoque de lo importante y empezar a tomar decisiones que no van a coadyuvar con mi misión, con el objetivo de mi vida, con lo importante primero. De tal manera que aquí la palabra del Señor nos hace una armonía. Estoy tratando de ayudarme con este otro pasaje, muy relacionado, por cierto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Venid a mí, y esto es importante, importantísimo. Y vamos a hacer esa dinámica que hacemos siempre. Dígale al lado, venid a mí. Dice el Señor, venid a mí. Y dígale, dice el Señor, venid a mí. Para que podamos entender de que nosotros debemos de cuidar ese tiempo nuestro con el Señor. Insisto, ¿qué le estaba pasando a Marta? Marta estaba, voy a decir así, confundiendo. Marta se había distraído. Marta estaba tomando decisiones equivocadas. ¿En qué sentido? Usted me dirá, ¿no está bien acaso servir al Señor? Está bien servir al Señor, mi amado hermano. Pero si es que usted, sirviendo al Señor, se olvida del Señor de la obra, voy a decirlo de nuevo, haciendo la obra del Señor, se olvida del Señor de la obra, entonces ciertamente hemos tomado una ruta equivocada. Voy a explicarlo un poquito más. Si es que yo, mire, voy a decirlo como pastor, si es que yo como pastor, qué sé yo, por predicar en cada uno de los escenarios de la congregación, no tengo tiempo para pasar tiempo con Dios, entonces estoy equivocado. Entonces no estoy, voy a decir, haciendo las cosas correctamente. Y usted me dirá, pero está predicando, está bien, voy a decir, es bueno, pero lo que la palabra del Señor nos está diciendo, pero no es lo mejor. Por eso dice aquí la palabra del Señor, pero Marta, dice, pero María escogió la buena parte y la cual no le será quitada. ¿Qué debo entender yo que está mencionándome la palabra del Señor? Yo no puedo saltarme este primer paso. Venid a mí, yo no puedo saltarlo. Y mira, ahora me voy a tratar de enfocar en nuestro tema. Si es que yo quiero vivir, mire lo que voy a decirle, en paz en mi alma. Si es que quiero tener descanso en mi alma, en mi caminar. No estoy hablando de no tener problemas, mis amados hermanos. Estoy hablando de tener esa actitud correcta en el corazón, de poder descansar. Por eso dice también el apóstol Pablo, les dice a los filipenses, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Voy a insistir en este escenario de estar trabajado y cargado. Mire, sabe que este pasaje con el que nos estamos ayudando me gusta mucho porque vemos a dos hermanas que están, mira lo que voy a decir, en la presencia de Dios, en la presencia del Señor Jesucristo, pero en dos escenarios diferentes. La una está preocupada, dice la palabra del Señor, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo el Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muy bien, voy a decirlo de nuevo. Nosotros, aún estando en la casa del Señor,
aún voy a decir así, caminando como hijos de Dios, podemos estar afanados y turbados. Podemos estar preocupados. Miren lo que voy a decir, podemos estar distraídos de nuestro más importante, voy a decir, objetivo, enfoque de nuestra más importante misión, y es tener comunión con el Señor. De tal manera que aquí la palabra del Señor nos está mostrando de que es muy fácil, el enemigo puede ser muy sutil y desviarnos, turbarnos, tal vez es la palabra que estoy intentando buscar, como dice aquí, afanada y turbada. Podemos afanarnos, mi amado hermano, y el afán, ese estar trabajado que menciona, que estamos viendo aquí en el paralelo de la palabra del Señor, en la armonía que estamos haciendo. Aquí la palabra del Señor, ese afanada es trabajada. Y ese trabajado es ese turbado, ese cargado. Quiere decir, yo le puse a mi vida más equipaje del que debía ponerle. Le puse a mi vida más carga de la que debía ponerme, de la que era necesaria realmente. ¿Por qué? Porque yo no estoy muchas veces aceptando los principios de Dios en mi vida, y a veces no me doy cuenta. A veces puede ser para nosotros como hijos de Dios tal vez no tan fácil de percibirlo, casi digo imperceptible. Le voy a dar un ejemplo que es mi esperanza pueda ayudarnos a entenderlo un poquito más. Voy a decir la siguiente premisa, recordando nuevamente, muy bien, lo que está mencionando la palabra del Señor aquí con el yugo y la carga. Quiere decir, el yugo es aceptar una escuela, quiere decir una manera de vivir, principios, valores, y aplicarlos en mi vida. Aceptar un yugo es, al entrar a esa escuela, reconocer al maestro de la escuela y aceptarlo como maestro y declararme en su discípulo. Hagamos la armonía ahora. Mira, dice que María estaba sentada a los pies del Señor Jesús. Lo voy a leer de nuevo. Dice, esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, mira, permíteme puntualizar en lo que estamos desarrollando, que estaba tratando de significar, de mostrarles. María decidió sentarse a los pies del Señor como su discípula. ¿Sabe qué significa? Ella estaba a los pies y estaba escuchando las enseñanzas del maestro. Marta se distrajo, estaba distraída, se perdió la lección. Se estaba perdiendo la clase, mis amados hermanos. Se estaba perdiendo la lección con una muy buena excusa. Escuche bien lo que estoy diciendo. Con una muy buena justificación. Tanto que ella no la entendió. Tanto que ella no comprendió. Pensó que la que estaba equivocada era María. Y déjeme decirle algo. El Señor estaba, y esto es importante que lo entendamos, mi amado hermano. El Señor, cuando vino a la casa de ellas, lo importante para el Señor es que ellas estuviesen con Él. Que ellas estuviesen reconociendo que Él era el maestro y ellas las discípulas. Todo lo demás iba a ser añadido, créame. Pero Marta se distrajo, Marta se confundió, Marta tomó una decisión equivocada y mira lo que voy a decir, se alejó de la presencia de Dios para hacer la obra de Dios. Mire cómo puede ser tan difícil de discernirlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a justificar algo que no está acorde con los principios de Dios. Y aquí voy con el ejemplo. Hice esas premisas para poder definir de qué estamos hablando de una escuela, estamos hablando de un maestro, estamos hablando de principios, los cuales yo acepto y cuando los recibo se convierten en mi carga, se convierten en lo que voy a echar a la mochila para empezar a caminar
como hijo de Dios, como papá, como esposo, como amigo, como miembro de la iglesia, como trabajador, como empleado, como empresario, como jefe, en todos los escenarios de mi vida, voy a empezar a actuar, a conducirme. Mi conducta responderá a los principios que yo abrace. Espero ser lo suficientemente claro en lo que estoy diciendo. Voy a insistir, mire lo que voy a decir ahora. Yo podría, mi amado hermano, venir a la iglesia, podría estar en los ministerios, podría estar trabajando en la iglesia, pero podría no estar poniendo los principios de Dios en mi vida. Los principios que están aquí en la palabra de Dios, sino seguir viviendo a mi manera y justificarlo. Pensar y decir, encontrar un argumento que pudiera justificar mi decisión que no está en armonía con la palabra del Señor. En un momento doy el ejemplo. Lo que estaba aconteciendo aquí. Miren, a Marta le dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Lo que Marta estaba diciendo, María está equivocada. María es la que está confundida. Y esto es lo difícil, mi amado hermano. Que nosotros, voy a decir, este es el desafío que nosotros podamos reconocer en los escenarios de nuestra vida. Tal vez como papás, tal vez como esposo, tal vez como esposa, podamos reconocer escenarios en los que no estamos tan en armonía con la palabra de Dios. Ejemplo, ahora sí, permítanme presentarles un ejemplo tomado de la palabra del Señor, voy a decir así, enfocado en una porción de la palabra del Señor, y vamos a hacer una hermenéutica. Dice la palabra del Señor: por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y los dos serán una sola carne. Está hablando de Adán y de Eva. El Señor le presenta a Eva a Adán, y Adán dice, ahora sí, dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dice la palabra del Señor: por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo recuerdo cuando yo estaba en Vladivostok, y un poquito más allá todavía, hace muchos tiempos, yo todavía adolescente, tal vez entrando en la juventud, escuchaba, ¿no?, ya a los hermanos en la iglesia ya más jovencitos, jóvenes maduros, ya en edad de casarse. Yo recuerdo que algunos ya se lanzaban, ¿no?, a la piscina y iban donde el pastor principal en aquel momento, allá en Vladivostok, un hombre ya mayor, con muchas canas, mucha sabiduría, ¿no?, de la vida. La nieve de la vida había pintado sus cabellos, y había mucha sabiduría en el hombre. Y bueno, cuando alguien iba donde él a decirle: mire, pastor, ¿no?, estamos enamorados, yo la miré, ella me miró, nos miramos, y bueno, y ahí estaban, digamos, ¿no?, con la propuesta de querer casarse. Y él les preguntaba y les decía, muy bien, era lo que escuchábamos nosotros cuando salían de ahí, ¿no? ¿Y qué te dijo, digamos, no? Y el pastor les preguntaba, muy bien, ¿usted se quiere casar? Sí, me quiero casar. Le hablaba siempre al varoncito con mucha insistencia, ¿no?, por las responsabilidades. Y él le decía: muy bien, ¿y cómo la va a mantener? Porque usted escuchó, ¿no?, la marcha nupcial. La marcha nupcial dice, ta, 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 tan, ta, 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 tan. Yo se lo voy a traducir, dice plata, papán, plata, papán. Es con chimplines, ¿no, querido? Y entonces él le decía: muy bien, ¿y con qué? ¿Con qué la vas a mantener? ¿No? Y algunos hermanitos, ¿no?, se la sabían la canción esa popular, ¿no? Con canciones: no, señora, así, con este corazón de nada, ¿no? Entonces el pastor no era muy adepto, digamos, ¿no? Y la segunda pregunta que le hacía era: ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Y aquí les decía, voy a hacer el ejemplo, porque nosotros voy a decir, ¿cómo puedo decir? Muy fácilmente podemos distraernos de lo que dice la palabra del Señor. De nuevo, con la palabra del Señor y con el ejemplo. Dice la palabra: dejar el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando dice dejará a su padre y a su madre, no quiere decir va a abandonar a su papá y a su mamá, no. Está queriendo decir, si tú te quieres casar, este es el escenario ideal. Tú debes salir de tu casa con tu esposa. No debes irte ni a la casa del papá, ni a la casa del suegro de un lado, ni del suegro del otro lado. Debes irte a tu propia casa, no sé, un departamentito, cuarto, no sé. Pero ese es el escenario ideal. Ese es el escenario que la palabra del Señor está diciendo. Mamá, se quiere casar. Y eso es lo que decía el pastor, este pastor anciano, ¿no? Les decía, ¿dónde van a vivir? Él les decía, bueno, yo voy a vivir donde mi papá. Entonces él les decía, ajá, ustedes le van a poner una carga al matrimonio que no debería ponérsele. Se los voy a decir de nuevo, mi amado hermano. Hasta aquí, ya pasaron los años, han pasado de eso, qué sé yo, casi 30 años, póngale, de cuando yo escuchaba, ¿no? Esas charlas de los jóvenes en edad de matrimonio en aquel tiempo. ¿Sabe qué? Han pasado 30 años y aquello que decía aquel sabio pastor, basado en la palabra del Señor, cuando aconsejaba y les decía, no les aconsejo, les aconsejo que ustedes busquen la manera de vivir solos para que puedan construir correctamente su matrimonio. A ver, ¿por qué estoy mencionando esto? Estoy queriendo decir, muy bien, esto es eso, mi amado hermano. Esto que estamos aprendiendo hoy día es justamente en ese caminar de la vida, en el ejemplo que estamos haciendo, estamos visionando a un joven, decíamos, a un joven que se quiso casar y fue y pidió la mano, pero no tenían dónde vivir. Y él solamente está pensando que es suficiente con el amor de su corazón. Y bueno, y los papás tal vez para ayudarle, dice, pero se vienen a vivir acá, hay campo ahí, te vamos a habilitar un cuarto aquí en la casa. Y entonces, y alguien dirá, pastor, es pecado. Mire, lo que voy a decir es que usted se va a meter en problemas, se lo puedo asegurar. Les decía, hace 30 años, de cuando escuché esto, no he visto un solo escenario que salga bien. Que no salga, ¿qué quiere decir? Que no sea una carga pesada que pusiste a tu matrimonio, mi amado hermano. No es el escenario ideal. Quiere decir que tú empezaste a postergar escenarios de tu matrimonio que tenían que madurar. En primera instancia, como es la casa de tu suegro, de cualquier lado que sea, las reglas ahí son las de tu suegro. Él es la cabeza de ese hogar, de esa casa, de ese escenario, no tú. De tal manera que acabas de postergar la maduración de tu matrimonio. Y voy a decirte algo, mi amado hermano. He visto tantos problemas, he visto tantas situaciones de salir mal. El que no es el hijo del lugar en problemas no hay la intimidad, no hay la tranquilidad, no hay muchísimas cosas, mis amados hermanos, que la palabra del Señor cuando te dice y te da el consejo, lo digo de nuevo, a ver si logré transmitir por qué hice el ejemplo. Lo que estoy tratando de decirte es que en el caminar de la vida, tú siendo cristiano, puedes tomar una decisión que no está en armonía con la palabra de Dios. Si tú eres jovencito, te quieres casar y te quieres ir a la casa de tus suegros, entonces debes pensar de que no es el escenario que la Biblia, la palabra de Dios, te está aconsejando. Y que vas a enfrentar problemas que no eran, voy a decir, una carga en tu mochila que no deberías estar viviendo ni llevando, lamentablemente. Pero muchas veces lo hacemos. Y entonces cuando lo hacemos, empezamos a experimentar escenarios que son una carga. Y entonces yo quedo trabajado y cargado. Entonces ya no, voy a decir, comprometo vivir una vida en paz. Eso se refiere que el descanso de tu alma. Cuando habla del alma, la palabra del Señor está hablando de las emociones, de los sentimientos, de escenarios que tienen que ver, voy a decir, en el componente no material de un ser humano, que tiene que ver con
su relacionamiento con sus iguales. Lo voy a decir de nuevo, el espíritu humano tiene la principal función de tener esa comunicación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. El alma tiene la principal función de podernos relacionar con nuestros iguales. Por eso el alma está llena de emociones, y lo que estoy tratando de decirte es que emocionalmente estarás muy cansado. En el ejemplo que les di, aquel que, si es el varoncito, el que va a la casa de los papás de su novia, se está echando una carga emocional muy complicada y peligrosa al mismo tiempo. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Las probabilidades de conflicto con los suegros se multiplican, suben a un 95%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas, matrimonios que hacen eso, 95 salen con problemas con los papás. 95%, algunos dicen hasta 98%. Personalmente, no he visto a nadie salir bien. Personalmente, o sea, en todo el tiempo que llevo yo, no he visto a nadie salir, digamos, sin una raya. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? A ver si logro cerrar ahí un poquito esta segunda parte que estamos trabajando. ¿Qué estoy tratando de mencionarle, mi amado hermano? Cuando nosotros hacemos caso omiso de lo que nos aconseja la palabra del Señor, para las decisiones que tomamos en nuestra vida, entonces le ponemos más carga a nuestra mochila, a nuestro caminar en la vida. Y entonces, ¿qué es lo que hemos estado hablando? Hemos estado diciendo, ¿sabe qué? No le ponga más carga a su mochila. La vida hay que vivirla, decíamos, en una carga ligera, como dice la palabra del Señor. Un yugo fácil y una carga ligera. Eso es lo que el Señor te está invitando al aceptar la escuela de la vida cristiana. Y dice la palabra del Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso es justamente lo que hemos hablado. Poder decir, sí, Señor, yo quiero vivir conforme a lo que dice tu palabra. Y dice, y aprended de mí. Esa tercera invitación nos invita a reconocer que el maestro en nuestra vida es el Señor. Y permítame decir lo siguiente, mi amado hermano. Dice, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Voy a concluir recordando un ejemplo que di el anterior domingo, que permítame insistir en ello porque es uno de los escenarios más complicados en los matrimonios, en las familias. Dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová, la bendición del Señor, no añade con ella tristeza. Muchas veces nosotros nos encontramos, mis amados hermanos, tomando decisiones en nuestra vida. Tomando decisiones en nuestra vida, creyendo que son una bendición de Dios, y estamos viendo que eso puede traer tristeza a nuestro corazón. Le voy a dar un ejemplo, mi amado hermano. No saben cuántas veces he visto, y cuando nosotros jovencitos también nos tocó equivocarnos y tropezar y hasta entenderlo. Pero déjeme decirle algo. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que van a ser una carga para nuestra vida. Por ejemplo, a veces los matrimonios jóvenes generalmente, muy frecuentemente, con esa, voy a decir así, con esa ilusión en el corazón, empiezan a tomar decisiones de endeudarse incorrectamente. Algunos expertos dicen, ¿sabe qué? Mejor no se endeude siquiera. Evite endeudarse por todos los medios. Pero si es que usted va a tomar la decisión de un financiamiento, que sea completamente viable, dicen otros expertos. ¿Sabe qué significa? Muchas veces los jovencitos, compran una movilidad que significa el 70% de sus ingresos.
Y cuando toca pagar, después no saben cómo pagar lo demás. Y entonces hacen que algo que podía haber sido, mire lo que voy a decir. Eh, con esto voy a aterrizar con el ejemplo. ¿Sabe qué? Si nosotros, por ejemplo, en el caso que en el ejemplo que estamos dando, muy bien, yo estoy queriendo una movilidad. Entonces, si yo estoy empezando, debo mirar una movilidad que esté acorde con mis posibilidades. Pero muchas veces nosotros, no, yo quiero esta que es último modelo y la marca, qué marca más hermosa. Pero hermano querido, lamentablemente no está a tu alcance. Y cuando toman la decisión de manera ilusa, quiere decir, es una ilusión. No hay las condiciones, no hay la manera de siquiera poder cumplir con ese compromiso. No hay la forma, sumando y restando. Entonces cuando llegue a fin de mes, tú nunca llegarás a fin de mes. Estoy queriendo decir económicamente. Qué sé yo, el día 20, el día 15 ya no vas a tener ya la platita, ya te vas a prestar de aquí, vas a hacer un hoyo para tapar otro hoyo, y eso va a empezar, mis amados hermanos, si no tienes la sabiduría y la valentía de frenarte, de sentarte con tu pareja y decir, a ver, frenémonos, mira lo que predicó el pastor este domingo, a ver, sentémonos, sumemos, restemos, oye, no nos alcanza. Entonces tome decisiones, mi amado hermano, lo suficientemente valientes para resolver el problema. ¿Qué quiere decir? Ajústese a su realidad, a lo que usted sí puede. Y lo que estábamos diciendo, ¿sabe qué? Créame, su felicidad no depende de lo material, decíamos. Mire, si a usted le alcanza para peta, una petita está bien, y sea feliz. Mi amado hermano, sea agradecido. Esa es la teología del contentamiento. El apóstol Pablo decía, ¿sabe qué? He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo soy enseñado. ¿Y sabe qué? Es importante, mi amado hermano, que nosotros sepamos estar, voy a decir, de acorde a lo que, a la bendición de Dios. Esa es la perfecta, ahí va a estar la bendición, ahí va a ser ligera la carga, ahí va a ser, mi amado hermano, ahí vamos a ser felices. Y el enemigo te va a querer mentir, no. Si tu casa no es de 3 pisos, no vas a ser feliz. No es cierto, mi amado hermano. De verdad yo le doy gracias a Dios. Nosotros con mi esposita, jovencito, nos casamos, y antes del primer año tuvimos la oportunidad de comprar una casita chiquitita. Yo obviamente cuando nosotros nos fuimos, para mí era grandísima. La casa era inmensa. En el condominio salíamos a caminar, una felicidad. A veces nos escuchábamos que nos decían, ay, esa casa es chiquitita, parecen unas cajas de fósforo. Yo era feliz en mi caja de fósforo, mi amado hermano. Tanto así que llegaba a mi casa y le decía, Señor, gracias. Gracias, Señor amado. Y entraba a mi casa feliz, llena de amor, chiquitita, hermano querido. Acá así entraba a nuestra cama, ahora me acuerdo, digamos, ¿no? Pero, bueno, fue pasando el tiempo, mi amado hermano. Y luego pudimos estar en una casa más grande. Pero todo en su tiempo, todo en su momento, todo con paciencia. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Tal vez usted que ya no está en ese escenario de la casita, de empezar, tal vez está tomando decisiones de negocios grandes. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Si va a tomar una decisión de un negocio, de invertir, de riesgos, pregúntese si al tomar esa decisión usted va a comprometer su tiempo con Dios, su tiempo con su familia, su tiempo con su esposa, su tiempo con sus hijos. Entonces no lo haga, mi amado hermano. No lo haga, no vale la pena. Créame, si usted está en ese escenario, quiere decir que usted tiene lo suficiente y lo mucho suficiente para ser, hermano querido, económicamente totalmente resuelto, estable, feliz. No lo complique, no le ponga más carga de la que necesita ponerle. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque
tu palabra, Señor, nos instruye. Tu palabra es hermosa, Señor. Tu palabra está llena de sabiduría. Tu palabra tiene todo lo que necesitamos para vivir y vivir en abundancia. Señor, ayúdanos a aceptar tu yugo, Señor amado. Porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Tu yugo es de vida en abundancia, Señor amado. El compromiso contigo, con tu palabra, con tus principios. La escuela, Señor, en la que tú eres el maestro, es una escuela preciosa en la cual nosotros queremos estar siempre, Señor. Y ayúdanos, Señor amado, a que podamos aplicar, Señor, estos principios en nuestras vidas, Señor amado. Muchas veces, Señor, tendemos a justificarnos. A justificar creyendo que lo que no estamos haciendo, como dice tu palabra, nos parece correcto, nos parece justo, así como a Marta, Señor. Y terminamos afanados y turbados en nuestra alma, Señor amado. Confundidos, abatidos, desesperados, estresados. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra, a confiar en tus consejos, a aplicarlos en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Dios mediante, el próximo domingo estaremos ya juntos en la iglesia, en la congregación. Hoy día todavía virtual. Dios me los bendiga. Cuídese. Paz de Dios.